Mucha paz y bendición de Dios en esta mañana. Lindo tener este tiempo de alabanza, de adoración, de oraciones, también junto con los niños, con los que han compartido la noche. Y quisiera compartirles una palabra. ¿Ustedes conocen a Mefiboset? ¿Recuerdan? Levantan la mano a ver. Sí. Dura esta palabra para mi vida. Los que conocen este texto ya se habrán imaginado. Y como venimos predicando y compartiendo historias de la Biblia que nos inspiren la fe, pero que no sean tan conocidas, dije, qué desafío. Y uno no quiere estar en el mismo lugar en el Señor, siempre quiere que el Espíritu nos lleve de gloria en gloria. Y a veces tiene que atravesar por momentos espirituales, difíciles, complejos, pero que traen sanidad, que traen fe, que traen madurez. Y también aliento que esto que Dios hace con mi vida, haga también con tu vida hoy, en esta mañana, en especial con esta palabra. Es un texto que lo he leído muchas veces, que yo lo conozco, pero que uno no se atreve a pensarlo no se atrevía, entre comillas, a pensarlo tanto en el contexto de uno, del contexto de vida de uno. Pero cuando la palabra de Dios deja de ser una letra escrita para ser letra del Espíritu en nuestra vida, sopla vida, nunca muerte, nunca pasividad, sino que trae esperanza y luz para nosotros. Necesito que oremos ante la palabra. Buen Dios, así como Jerry está orando, lo creo, Señor, que vos vas a estar ministrando en nuestra vida, ministrando en nuestros corazones, ministrando en nuestros pensamientos, nuestras mentes. Pero necesito expresarlo, Señor, junto con mis hermanos y hermanas que están acá reunidos o escuchando por la transmisión, Señor, por el canal. Que esta palabra sea una palabra que libere, que traiga misericordia, que aliente nuestra fe, que abra nuestro horizonte espiritual. Tú eres un Dios de misericordia y de bondad. Lo creo. Es por eso, Señor, que seguimos proclamando con fe, con vida y testimonio de tu amor en medio nuestro. Aún más allá de nuestras limitaciones y aún más allá de nuestro pecado, sabiendo que tú siempre vas delante. En el nombre de Jesús. Amén. Mefiboset, una vida restaurada. Lo pensaba así o con un subtítulo, cuando la bondad de Dios se acerca a nuestra vida. Primer texto para leer, 2 Samuel 4:4, para rápidamente entender quién es Mefiboset. Dice la palabra del Señor, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño
y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y el otro texto para compartir es Segunda de Samuel, capítulo 9, y será necesario leerlo en su totalidad. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, no en el bar, sino en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, las tierras, con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un pequeño hijo que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, quien no conocía la historia sabe por qué me impacta particularmente. ¿Quién es este Mefiboset? Interesante porque en Crónicas, que es el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl, hablan de Merid Baal, que es el hijo de Jonatán, y que Merid Baal engendró justamente a Micaía. Es decir, claramente parece que el nombre original de Mefiboset era este otro, Merid Baal. ¿Y por qué traigo a colación este tema del nombre? Porque el nombre, el Merid Baal, era el luchador contra Baal.
contra los ídolos. Pero como en ese origen nombrar hasta el ídolo era algo abominable para el pueblo de Israel, se le fue cambiando el nombre y transformó ese nombre en Mefiboset. Pero es muy interesante porque el nuevo nombre quedó, en vez de luchar contra Baal, por luchar de la vergüenza. A mí siempre me impacta cómo los nombres de alguna manera hablan de la vida, de cada uno que porta ese nombre. Y en los textos bíblicos muchas veces vemos esto. De ser un luchador de los ídolos, pasó a ser un luchador de la vergüenza. La vergüenza se refiere a aquellos sentimientos de humillación, de deshonra, de sentirse culpable aunque en realidad uno no lo sea, pero siente ese sentimiento de culpabilidad, de que ha fallado en algo y te genera vergüenza, aunque la realidad no haya sido que uno haya hecho algo malo o se haya sido culpable de algo. Pero el sentimiento de vergüenza nos genera eso en nuestro interior. Primera acotación en referencia al nombre de Mefiboset. La segunda acotación en referencia a dónde estaba cuando la nodriza lo llevó a ocultar, cayéndose, quedando lisiado, para que no le pasara lo mismo que le pasó a Saúl y a Jonatán, de ser herido en esa lucha, en esas peleas que había en ese momento. Fue el lugar de Lodebar. El texto bíblico nos habla claramente de eso. Y también sigue siendo muy interesante el sentido de lo que implica la palabra Lodebar. Lodebar dice es sin pasto, tierra seca. Significa eso. Es decir, el luchador de la vergüenza fue a parar a una tierra seca, sin pasto, a un desierto. El nieto del rey, el hijo del amigo de David, que había nacido aparentemente bien, saliendo o queriéndolo cubrir de que lo mataran, se le cae la nodriza, cae lisiado y va a parar a una tierra seca, a una tierra donde no hay fruto, a una tierra donde no hay pasto, a un desierto. Queda luchando con su vergüenza en una tierra árida, en un contexto árido. Era como una gran contradicción. Un príncipe, el nieto de Saúl, no solamente que estaba lisiado, sino que estaba en una tierra sin oportunidad, en una tierra donde no había nada. Totalmente contrario al lugar de un príncipe. La posición de Mefiboset era una contracara de su propia realidad. Luchar con su vergüenza en una tierra sin oportunidad. Esta primera imagen es muy importante que la podamos ver en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Un luchador de la humillación, de la deshonra, de los sentimientos de culpabilidad. Un luchador de situaciones adversas permanentes. En un lugar donde se hace muy difícil luchar porque no hay nada. No hay ni pasto y tierra seca. Hay aridez, hay desierto. No hay oportunidad. No hay esperanza. Pareciera que no hay más vida.
La bondad y la misericordia de Dios llega a lugares que la humanidad no llega. La bondad y la misericordia de Dios puede alcanzar nuestra vida en los abismos peores que estemos viviendo, en las situaciones de vergüenza que estemos pasando, en las tierras de falta de oportunidad que estemos atravesando. Ahí llega de alguna manera visible la bondad y la misericordia de Dios. Pero no me quiero escapar de este tema de lo que implica las discapacidades motrices, que generan limitaciones de los movimientos, de autonomía propia, de mayor grado de dependencia de terceros. Que para vencer la discapacidad primero tenemos que luchar contra la vergüenza, contra la impotencia, contra las frustraciones. Que tenemos que luchar y veremos la bondad y la compasión de Dios de maneras concretas. Y la discapacidad motriz u otras discapacidades no son momentáneas. Es una lucha diaria, es continua. Todos los días uno necesita fortalecerse y generar ese gesto de resiliencia, se diría en términos nuevos, esa capacidad de enfrentar y superar las dificultades que te tocan vivir. Y allí la espiritualidad, la fe, es profunda en nuestra vida y necesaria para poder enfrentar estas situaciones. Para poder reconocer y ver la bondad de Dios. Y David, el nuevo rey, se compadeció de la dinastía de Saúl por la amistad con su gran amigo querido, Jonatán, hijo de Saúl. Y dijo, si hay alguien de la casa de Jonatán, si hay alguien de la casa de Saúl que todavía está con vida, yo quiero que pueda conocer el amor y la misericordia de Dios. Yo te aseguro que más allá de las discapacidades motrices, cada uno de nosotros atravesamos otras discapacidades, otras vergüenzas, otras humillaciones, otras deshonras. Y seguro que también hemos caminado o hemos estado en tierras infértiles, áridas, sin pasto, secas, llenas de desiertos. Y también va a haber alguien que se acerque en nombre de Dios para mostrar esa misericordia y esa bondad de Dios. Y casi a la expresión de otras iglesias diría, ¿alguien puede decir amén a esta palabra? Que hay hombres y mujeres que se van a acercar con rostro de Dios para mostrar la bondad y la misericordia de Dios en tu vida, en medio de situaciones de vergüenza, de humillación, de tierra seca y de tierra donde parece que no hay más oportunidad ni esperanza. ¿Lo crees? Porque de ahí brota la fe, de creerlo. No de decirlo, de creerlo. Esta fe que quizás no sabemos si la cultivó Mefiboset, pero sí sabemos que la cultivó David y que vio con compasión
la casa de Saúl y buscó nuevamente a aquellos que habían quedado con vida. David mostró la misericordia de Dios a la dinastía, a la casa de Saúl. Ofreció cuidado y bienestar. Y restauró todas las cosas. Le devolvió todas las tierras que eran de Saúl. Y puso a alguien que las trabajara porque sabía que Mefiboset no podía. Pero además, porque dijo, no, él no se va a encargar de eso. Él va a estar acá conmigo, en la mesa del rey. No solamente que le mostró la bondad y la misericordia, la compasión al devolverle la honra, al devolverle el valor, al devolverle, ¿sí?, las tierras, sino que dijo, vos sos parte de mi familia. Vení a mi mesa, come conmigo, todos los días de tu vida. Y esta es la invitación que el Señor nos hace también cuando nos muestra su bondad y su misericordia. Nos invita a ser parte de su mesa, con lo precioso que es la mesa familiar, la mesa cuando nos reunimos, ¿sí?, con toda la familia y podemos compartir, sacando televisión y podemos conversar unos con otros. Porque no solamente compartimos la comida, sino que estamos compartiendo charlas, vivencias, testimonios. Compartimos la vida en esos momentos. Y qué lindo cuando esas sobremesas se hacen largas, porque nutren nuestro corazón. A esa mesa David le estaba invitando. Estaba restaurando verdaderamente todas las cosas. Ese corazón que se veía amargado por la vergüenza y la humillación en una tierra sin oportunidad, pasó a estar en una mesa donde se compartía la vida, donde se era valorado y reconocido, donde había salido de ese lugar infértil, de ese lugar de humillación. No cambió su situación física, sí su condición de bienestar. No cambió sus discapacidades, sí sus posibilidades de disfrutar de la misericordia de Dios. No cambió su movilidad física, sí cambió su vida. Dios pone gente cerca nuestro. Verdaderamente Dios pone gente cerca nuestro que muestran su misericordia y su bondad. Esta es una historia para mí y anhelo que para tu vida también en este día de transformación y de ánimo de fe. Personaje bíblico, desconocido quizás por muchos, Mefiboset, que fue recibido con amor en la casa del rey David. Hubo aceptación. Fue recibido con amor. Siempre decimos que cuando alguien viene a este templo, a la iglesia del Señor, cuando viene a la casa del Señor, cuando viene acá, ¿sí?, lo más importante es que se sienta bien recibido. Lo recalcamos los pastores en forma frecuente y yo sé que hay actitudes de hermanos y hermanas que lo hacen notar con sus gestos y su amabilidad. Porque lo primero que uno va a ese lugar no es a ver si tocan bien la batería, si cantan bien o si predica bien aquel otro, sino si se siente recibido o no. Y todos los que estamos aquí en algún momento hemos visto esos gestos de cómo nos hemos sentido recibidos. Fuimos recibidos, queremos recibir en misericordia, en compasión y en amor. Mefiboset fue recibido en la mesa, en la casa de David, con amor y compasión. Mefiboset seguramente tuvo que pasar muchos obstáculos personales. Tuvo que vencer obstáculos externos. Pero la mano de Dios, la bondad de Dios,
la misericordia de Dios, la ternura de Dios se acerca a su vida. Y su vida es transformada, cambia. Por eso también el valor de la comunidad de fe. Esta comunidad representada en el texto en la casa de David, en la mesa de David. Todos de alguna manera somos discapacitados en algunas cuestiones. En algunas más visibles, en otras más invisibles. Pero todos necesitamos de la comunidad de fe que nos reciba con amor, que muestre la misericordia de Dios y que nos haga sentir que estamos en la misma mesa que Jesús, la misma que vamos a compartir en un rato en nuestra iglesia. Esa mesa donde la misericordia, la ternura y la bondad se hace realidad. No porque compartimos el pan y la copa meramente, sino porque compartimos los gestos que nos hacen sentir cuidado de parte de Dios por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Necesitamos, para que la transformación sea poderosa, no solamente vencer nuestros propios obstáculos internos y externos, sino comunidades de fe que nos reciban con amor, que nos acepten, que nos valoren, que nos potencien, que nos ayuden a desarrollar todo el propósito divino que Dios tiene con cada uno, con cada una. Por eso que ese apoyo espiritual, emocional, físico, que viene de la comunidad es tan importante, que yo valoro mucho y doy testimonio de esto en este momento y en muchos momentos. Quisiera terminar esta palabra desafiándote con 3 preguntas. ¿Qué significa tener compasión? ¿Cómo podés aplicarla diariamente en tu vida? Seguramente lo haces, gloria a Dios. Pero si uno lo pone más en conciencia y se da cuenta, capaz que podemos ejercitar mucho más esta compasión. ¿Qué significa tener compasión y cómo lo aplicás en tu vida diaria? ¿Cómo podés desarrollar una fe sólida y auténtica que te permita enfrentar las dificultades de la vida con esperanza y con una fe determinada? ¿Qué cosas necesitas para desarrollar tu fe? ¿Cómo la estás desarrollando? ¿De qué manera podés contribuir vos a la construcción de la comunidad de fe que valore y practique la compasión, la solidaridad, la ternura en medio de aquellos necesitados de la comunidad y alrededor de la comunidad, de la ciudad? 3 desafíos a fondo que nos despiertan, animan a seguir creciendo en el Señor. Esta historia quizás no tan conocida de Mefiboset nos ayuda a reflexionar y a meditar en el Espíritu para que nuestra vida siga siendo transformada por la compasión, ternura y fe en Cristo. Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga esta comunidad. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, porque vos estás en medio nuestro, siempre abriendo tus brazos para aceptarnos con gran amor, sabiendo que esos brazos abiertos en la cruz fueron el gesto más grande que alguien pueda tener por el ser humano. Y que sin ese gesto nuestra vida siempre andaría perdida y vacía. Te rogamos, Señor,
que en esa compasión y ternura llena de gracia y amor con que vos nos recibís, podamos nosotros emularla, ser testigos de ella, Señor, para otras personas, sabiendo que estamos siempre acompañados por tu Espíritu, que sopla en nuestra vida para mostrar el rostro de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.